preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hola, Dios les bendiga. Qué hermosa la oportunidad que Dios nos da otro día de estar aquí, ¿verdad? Este día muy especial. Todos los días son especiales porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que si has estado triste, si has estado desanimado, acuérdate que Dios nos ama y que cada día son nuevas sus misericordias y que en Dios siempre tenemos una vida con propósito. Pero en este día quiero llevar un tema creo que muy conocido para todos, porque todos estamos muchas veces en esta situación. El tema es deuda cancelada. Deuda cancelada, sí, como lo está oyendo en este momento. Deuda cancelada. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando de repente llega a nuestra casa un recibo con el sello de cancelado. Muchas veces tal vez los entregan cuando sacamos algún artículo y en la final cuota nos dicen cancelado. Qué bonito se siente. Pero qué bonito se ha de sentir también que usted de repente se dé cuenta de alguna deuda que ha sido cancelada y usted no ha hecho nada. Todos tenemos deudas. Algunos tienen deuda con el fondo, otros tienen deuda con otra cosa. Y yo he oído a hermanos testificar cómo Dios ha bendecido su vida y dicen, no sé cómo pasó, pero me llegó el recibo de cancelado. Qué bonito es, ¿verdad? Y Dios obra así de muchas maneras. Dios obra como Él quiere y muchas veces cancela las deudas, pero en este día quiero llevar ese tema especial, ¿verdad?, para cada uno de nuestros corazones, para que usted sepa que usted tiene una deuda, pero que ya ha sido cancelada. Y de eso vamos a estar hablando. Y para eso quiero que vayamos a nuestra Biblia en San Juan. Vamos a ir a San Juan 19, versículo 28 al 30. Y leamos la palabra del Señor. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué dura cosa lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Vemos allí a nuestro Señor Jesucristo que dice la palabra que tuvo sed nuestro Señor ya en su momento final. Pero estas personas, en vez de darle agua, dice que empaparon una esponja y se la pusieron en su boca. Y qué galán que hubiera sido de agua. No, dice que de vinagre. Dios nos amó tanto y es por eso que quiero que vayamos y veamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estas personas le dieron a nuestro Señor Jesucristo vinagre cuando Él tenía sed. Pero ¿para qué dijo el Señor, tengo sed? Dice la Biblia que para que se cumpliese lo que la Escritura dice. El salmista allá en el Salmo 67, versículo 21, habla acerca de eso. Esto ya estaba escrito, lo que iba a pasar. Pero vemos nosotros esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Hasta el momento
de la muerte de Cristo Jesús en la cruz se hacían sacrificios. Todos sabemos ya, ¿verdad? Bueno, algunos, ¿verdad? Leemos en la palabra de Dios y vemos cómo era antes, ¿verdad? El sistema para ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de las personas. Oiga bien, solamente era para cubrir los pecados, no los quitaban los pecados. Los sacrificios que se hacían antes de entregar un animalito, el mejor que tenía, el más joven, y iban y lo entregaban al sacerdote, y venía el sacerdote y hacía ese sacrificio para que nosotros, bueno, para que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, la gente pudieran cubrir sus faltas o cubrir sus pecados. Hebreos 10:11 dice la palabra del Señor: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no o que nunca pueden quitar los pecados. Nunca podían quitar los pecados esos sacrificios. Hacían tantos sacrificios en el tiempo que tal vez digo yo que llegaban al punto de que se aburrían. Pero ¿qué pasaba? La gente pecaba continuamente, por lo cual era necesario estar haciendo sacrificios continuos a Dios. ¿Para qué? Para poder cubrir los pecados. Es duro, pero Dios así lo había dejado establecido para poder cubrir los pecados. Y Dios siempre ha buscado la forma de cómo ayudar al ser humano, de cómo perdonar, mejor dicho, perdonar al ser humano. La muerte de Cristo, déjeme decirle, querido amigo o querido hermano que está viendo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo puso un fin a este sistema de sacrificio que se hacía, ¿verdad? La muerte de Cristo puso un fin a esto. Dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús? Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, oiga bien querido amigo, si estás oyendo este mensaje, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué hermosa la palabra del Señor. Jesús no vino para ser servido, Él vino para servir a una generación, a una población mundial. El Señor vino a servir y a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios ahí en el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Un grito glorioso, un grito de victoria que el Señor Jesucristo dio, porque había Él cumplido la misión por la cual Dios había mandado a su Hijo. Fíjense que en esa ocasión, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en el lugar llamado como Gólgota, o lugar de las calaveras, como dice la palabra de Dios, encontramos nosotros 7 frases o 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo. En la Biblia, el versículo 7, sabemos que en la Biblia, el número 7 es un número muy especial. Por lo cual el Señor dijo 7 palabras, ¿verdad? Y de las cuales yo he basado mi predicación en una de esas palabras. Pero para que no nos quedemos con la duda, les voy a mencionar así brevemente las palabras que el Señor dijo en orden. Y la primera está en Lucas 23:34. Y dijo el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lindo nuestro Señor Jesucristo, dando su vida, matándolo ellos, pide perdón por esa persona. Y así es el amor de Dios. Aquellos que le habían dado ya el vinagre a nuestro Señor Jesucristo en vez de agua, el Señor le dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En realidad ellos no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que el que estaba en esa cruz era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo,
El Señor le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién fue que le dijo eso? Acuérdense que cuando el Señor Jesús fue crucificado, estaban otras dos personas al lado de ella. Porque crucificaban era para castigar a las personas delincuentes, para castigar a los asesinos, para castigar a los violadores, para castigar a todo aquel que hacía el mal. Pero el que estaba en esa ocasión era alguien santo, era alguien que no había cometido ni mayor delito, nada, él era santo, él era puro. Y el Señor le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque este hombre reconoció a Jesús en la cruz del Calvario, que él era Dios. Uno no quiso creer, uno se burló de él, y el otro amigo le dice, tú ya ni en el momento ya de morirte miras que es Dios el que está allí. Por eso el Señor Jesús le dijo a este hombre. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre le dijo al Señor, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí le tocó el corazón al Señor, porque el Señor, cuando mira que hay un hombre que reconoce a Jesús como Hijo de Dios, entonces Dios abre su libro de la vida y lo escribe. Esa fue la segunda frase. La tercera frase fue y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Eso usted lo encuentra en Juan 19:26. La cuarta frase, dice la palabra de Dios que también Dios dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso usted lo puede leer en Marcos 27:46. También el Señor dijo la frase que acabamos de leer, la número 5. Tengo sed. El Señor tuvo sed, dice la palabra de Dios. Y también en la número 6 o en la sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, y en esa yo he basado este día la prédica, donde el Señor Jesús dijo, consumado es. La número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que eso fue lo que ya por último dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que recalquemos un poquito la palabra consumado es. Consumado es, se traduce como cancelado. Miren qué hermoso. La palabra consumado se traduce como cancelado. Jesús pagó esa deuda de muerte que pesaba sobre nosotros. ¿Quiénes eran los que tenían que pagar esa deuda? Nosotros, cada quien tenía que pagar esa deuda. Por su muerte en la cruz, hoy nosotros tenemos libertad, tenemos, ¿verdad?, la libertad de venir y acercarnos al Padre. Déjeme decirte, si hay alguien, ¿verdad?, que algún amigo que por primera vez nos está viendo y dice, y yo necesito que alguien cancele esa deuda. Mira, déjame decirte que Jesús ya lo canceló en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente creer en Jesús. Fíjense que el problema es que hay personas, no sé, ¿verdad?, pero hay personas que hoy dicen, yo no hago nada malo. Yo no bebo, yo no tomo, yo no hago nada. Pero no ha reconocido a Jesús. Y el problema es que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay nadie que me diga, yo no he pecado. No hay nadie que me diga, yo pues hago cosas buenas. Hago lo que puedo, lo que está a mi alcance. Entonces creo que al morir me voy para el cielo. Cuidadito con creer eso, porque la salvación no es por obra, para que nadie nos gloriemos. La salvación es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que dio la vida en la cruz del Calvario. Y vemos los momentos duros que nuestro Señor Jesucristo pasó. Por eso, si tú te has desanimado, lee la palabra y vas a encontrar que Jesús pasó momentos difíciles. ¿Pero para qué? Para darnos a nosotros una salvación tan grande.
En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo se confirma este maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice Hebreos 9:28. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Miren qué hermosa la palabra de Dios. Cristo se ofreció una sola vez. Ya no hay necesidad de más sacrificio. Ya no. Nosotros podemos tal vez hacer algo, pero no como un sacrificio para ser salvos. No podemos hacer una obra para salvarlos. No, porque Cristo Jesús ya canceló ese precio. Y lo canceló a precio de sangre. Dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que no se desanime porque hay alguien que nos ama. Hay alguien que dice: hijito mío, adelante, no te rindas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo de tu mano. Dios nos sostiene de su mano preciosa. Qué hermoso es caminar de la mano de Dios. No se deje llevar, ¿verdad?, por los pensamientos que muchas veces nos quieren traicionar. Tenemos un Dios que pagó el precio, que ha cancelado esa deuda que nosotros teníamos. Dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, no teníamos cómo poder acercarnos a Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos una libre entrada a la presencia de Dios. Y eso es algo que nos tiene que motivar. ¿Motivar a qué? A buscar más de Dios. A valorar, miren, tenemos que valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si no hay precio que le podamos poner a ese sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Miren todo lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Pasó momentos difíciles. Imagínense que Él ya muriendo pide agua y le dan un trago de vinagre. Qué feo fue eso. Pero todo lo hizo el Señor para que se cumpliese la escritura. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, Él dijo: he cancelado la deuda de mis hijos, de aquellos que me van a recibir en su corazón como el único y suficiente Salvador personal. Y hubo alegría en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sigue habiendo alegría, porque déjame decirle, es cierto, el Señor Jesucristo lo mataron, pero dice la palabra de Dios que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y gloria. Y esa es la victoria de nosotros, que Cristo ha sido resucitado, que Él resucitó al tercer día. Y eso es lo que nosotros predicamos y enseñamos, que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Sin duda alguna, el precio que Jesucristo pagó por amor a nosotros no tiene un cálculo monetario. Como creyentes o como hijos de Dios, tenemos que estar nosotros agradecidos. ¿Por qué? Por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y si usted, déjeme decirle, si hay alguien que dice: yo no conozco al Señor Jesús, hoy es el momento que usted conozca al Señor Jesucristo y valore ese sacrificio hecho en la cruz por amor. Y no fue solo por mí, fue por todos los que creen en su nombre. Fue por toda la humanidad, porque San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó al mundo. ¿Quiénes son los que se apartan de Él? Somos nosotros. Pero nosotros aprendamos a valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si tú, querido amigo, quieres valorar este sacrificio, ¿qué tienes que hacer? Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, reconocer que necesitamos un Salvador. Tercero, confesar a Jesús con tu boca, que Él es el Señor de tu vida. Así que no lo pienses, no te tardes más. El tiempo es corto. Mientras hay vida, hay esperanza para poder acercarnos a la presencia de Dios. Si quieres estar seguro para dónde vas cuando mueras, lo mejor que puedas hacer es darle tu corazón al Señor Jesucristo y reconocerlo
y decirle: Señor, te necesito. Qué hermosa la palabra del Señor, y a mí me anima a seguir adelante el saber que alguien que fue sin pecado, alguien que se hizo hombre por nosotros, pagó un precio a precio de sangre, por amor a usted y por amor a mí. Así que el Señor les bendiga. Qué hermosa la oportunidad que Dios nos dio esta noche o este día, ¿verdad? De poder estar aquí llevando una palabra del Señor. Así que si tú has recibido al Señor, gloria a Dios. El Señor te bendiga y ten seguro que tienes un lugar preparado allá en los cielos. Que el Señor les continúe bendiciendo.